Él es presidente del CONES, del Consejo Nacional de Educación Superior. Sí. ¿Qué tal, Clarito? ¿Cómo estás? Buenos días, Luis. Buenos días a la audiencia. Buen día a su equipo de trabajo. Muy buenos días. Clarito, ¿quién controla estas universidades? Por ejemplo, estamos viendo esta universidad sudamericana que entregó un montón de títulos de derecho a gente que, por ejemplo, en Pedro Juan Caballero, los abogados dicen que no recuerdan nadie, o sea, no encontramos a nadie que haya sido compañero de los que aparecen como los que supuestamente terminaron la carrera. Y muchos de ellos hoy son figuras públicas importantes. ¿Quién controla esta universidad o estas universidades y revisa que efectivamente quien finalmente fue adjudicado con un título efectivamente rindió los exámenes, participó de las clases, etcétera, etcétera? Bueno, ese capítulo del control interno del funcionamiento pleno de la universidad está bajo responsabilidad de la misma universidad. Varias veces esa responsabilidad se plantea al CONES, pero el CONES tiene una instancia de gerenciamiento más bien de los proyectos educativos y de las condiciones legales en que funcionan las instituciones. Y ese control de rutina, por ejemplo, de que una figura X asiste a la universidad, desarrolla su clase, es una responsabilidad que asume la propia universidad. O sea, a ver, Clarito, si yo abro una universidad, le convenzo a un grupo de amigos, abro una universidad y invento los títulos, o sea, nadie me está controlando, soy yo solamente el único que puedo decir, sí, acá vino Harry Potter, dio todas las clases que estaban previstas, rindió todos los exámenes, sacó todito 5 y yo le doy el título. Y solamente yo doy fe, digamos, de que eso ocurrió, nadie me controló. Y solamente eso se desemboca después para la obtención de la registración del título en el Ministerio de Educación y Ciencias, donde le hace un requerimiento del historial del estudiante. Y en ese historial, así como usted pintó, asume la responsabilidad de ilustrar la veracidad de todo ese expediente. La universidad. Universidad. Porque el historial es un registro nomás. O sea, el historial es, acá está punteado, sí, sacó 5, rindió esto. Eso nomás es. Eso es. O sea, no hay ninguna prueba de que esa persona haya estado ahí, salvo la palabra de la universidad que le pidió el título. Salvo la universidad que le pidió el título. Ese es el riesgo en que se maneja educación superior, Luis. Hay un alto riesgo en el sentido de que, por ejemplo, no haya una estructura de seguimiento. Por ejemplo, ¿en qué momento el CONES puede hacer un control? El CONES empieza, por ejemplo, a hacer una inspección, por ejemplo, cuando ya tiene una denuncia concreta en su jurisdicción y desarrolla una inspección, detecta una población de matrícula existente o no existente, verifica la concordancia del desarrollo programático con las ofertas o las titulaciones que se hacen, y es el momento, y en última instancia es cuando se instala una intervención. Claro. Son instancias de toma de decisiones, toma de medidas sobre denuncias realizadas. Entiendo. Ahora, a ver, Clarito, te doy un caso concreto. Hernán Rivas, senador, presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, tiene un título de derecho expedido por esta universidad. Me dicen que él vive a 700 kilómetros de la sucursal en donde supuestamente cursó los estudios. Salvo que tenga un helicóptero, físicamente es imposible que él haya asistido todos los días a clases. O sea, nadie viaja 700 kilómetros ida y vuelta, o 700 de ida y 700 de vuelta todos los días. Por lo tanto, cuando yo tengo un documento que dice, este señor cursó todos sus estudios, pero resulta que él vive a 700 kilómetros, ¿quién, digamos, dice, espera, esto no es posible, esto no es racional?
ahí sí el CONES puede hablar cuando desarrolla una intervención en esa institución. Es lo que sucedió cuando el CONE desarrolló una intervención en una institución que como corresponde mencionar ahora, ¿verdad? Y se detectó, y en el paquete se halla, por ejemplo, en instancia de la fiscalía, etcétera, en un proceso de investigación de la veracidad de aquellos expedientes. Mira, el ejemplo que usted me está dando es un ejemplo bastante extremo y peca por la imposibilidad de que sea real. Y además se trata de una persona que en este momento, con ese título, accedió a la representación de la Cámara de Senadores en el principal tribunal del país, que es el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y hoy preside ese tribunal. Pero te quiero dar otro dato clarito, que a mí me acercaron, por ejemplo, esta información que es de del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es el que finalmente le da el visto bueno a los títulos. O sea, tiene que aprobar, no sé cómo se llama el requisito, ¿verdad? Certificar, digamos, el título. Y en el listado, en donde está Hernán Rivas, aparece, por ejemplo, un joven de nombre, acá tengo en el listado, él se llama Carlos Fernando Guadalupe Portillo. Carlos Fernando Guadalupe Portillo aparece habiendo recibido el título de esta universidad sudamericana. Y él está trabajando ahora en el municipio de Ciudad del Este como asesor jurídico de la hermana del ex legislador Carlos Portillo, María Portillo, quien ahora es concejala. ¿Cuál es el detalle? Según el registro del Ministerio de Educación, este hombre terminó la secundaria en el 2013. En el 2010 él tenía 15 años de edad. Terminó en el 2013. Resulta que la Universidad Sudamericana operó esa facultad de Derecho solamente entre el año 2010 y el 2015. ¿Cómo si él terminó en el 2013 pudo completar para el 2015 la carrera de Derecho? Quiere decir que en 2 años terminó la carrera. Esos vicios detectan en el Ministerio de Educación y Ciencias, pero no detectan el 100%, porque esos son verdaderos vicios que se instalan en la educación superior. Le decía a la señorita que me hizo la llamada, que me gustaba que si podíamos abordar un poco los 10 años del Consejo Nacional de Educación Superior, pero estos son los que a 10 años del Consejo Nacional de Educación Superior se instala como una suerte de preocupación demasiado fuerte, porque en el propio Ministerio de Educación y Ciencias es donde ellos no demuestran inconsistencia de varios expedientes, pero esta inconsistencia que usted me está ejemplificando ya es una inconsistencia extrema. Claro, o sea, acá el temor clarito, y te dejo libre porque yo entiendo que no es tu responsabilidad exclusiva, pero el temor es, ¿qué pasa si esta es una universidad montada para venderle a determinadas personas títulos de derecho que terminan justificando con ese título ocupar un lugar en el Estado, como por ejemplo hoy el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral? ¿Qué pasa si el vicepresidente electo compró un título? Si su esposa compró un título, si el que va a ser miembro, va a ser director paraguayo en Yacyretá, compró un título. Estamos hablando de una estafa mayúscula que estaría involucrando una cantidad de autoridades del gobierno que va a asumir, y a lo mejor del gobierno electo también. Digo, del gobierno vigente. Y probablemente si se profundiza una investigación, detectamos también situaciones en donde hay una superposición. Por ejemplo, eso sí, obra en el Ministerio de Educación y Ciencias, denuncias presentadas por el propio Consejo Nacional de Educación Superior, donde, por ejemplo, situaciones en otras áreas en educación. Por ejemplo, termina formación docente este año en Orquieta, y ese mismo año se está titulando el licenciado, por ejemplo, en Natalio.
Ay, Es fantástico, debe tener entonces, no solamente los 700 kilómetros, sino un poco más de kilómetros. Y entonces, esos son los males que ameritan corregir, investigar y evidenciar profundamente, porque ahí es donde se pierde la credibilidad en varias ofertas de la educación superior. Te cierro con esto, Clarito. ¿Y quién lo tiene que hacer? Se tiene que hacer en forma interinstitucional. El camino adecuado es un trabajo interinstitucional en donde el Ministerio de Educación y Ciencias, ahora por ejemplo con la nueva ley de agilización de gestión de títulos que se va a reglamentar esta semana, hay más riesgos de lo que usted me está diciendo como ejemplo. Hay mayor riesgo inclusive. ¿Por qué? Porque prácticamente la nueva ley 7610, prácticamente si ustedes allí abren y revisan ley 7710 para agilizar gestión de títulos, van a encontrar que en uno de sus artículos, por ejemplo, casi los interesados no presentan ningún historial. Casi está todo exonerado. Es una suerte de venir llegando Luis Vareiro a la Universidad Nacional de Concepción y decir: señor rector, aquí vengo a solicitar un título de licenciado en Ciencia de la Comunicación. O sea, a ver, yo supuestamente estudié en otra universidad, pero acá está, ya completé todo y quiero que ahora sea la de Concepción la que me pida el título. Pero el espíritu de la ley es lo que deja la posibilidad, por ejemplo, de un control efectivo al exonerar, por ejemplo, los interesados presentar documento alguno. Hasta dice que no será absolutamente necesario presentar fotocopia de cédula autenticada. O sea, hasta se puede sacar títulos a figuras inexistentes. Por eso que ahora se instala una mesa de trabajo con el Ministerio de Educación y Ciencias, con el gabinete saliente, y luego se proseguirá con el entrante, con el fin de que se reglamente y se intente perfeccionar. Y para corregir estos vicios que se está enumerando como ejemplo de altísimo riesgo y de prestigio mucho a la educación superior, no hay otro camino que trabajar en forma interinstitucional, Ministerio de Educación y Ciencias, Consejo Nacional de Educación Superior, la ANEAES como instancia de control de calidad, y por supuesto los casos extremos derivar a la Fiscalía para su investigación. Perfecto. Clarito. Es lo que se obra en consecuencia. Ya. Clarito Rojas, mi respeto.